Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar un nuevo trimestre en el cual estaremos viendo o estudiando nuevos estudios que llevará por título el tema general: que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero para que esto sea posible, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Título de esta lección número 1. Durante este trimestre ratificaremos y confirmaremos el inmenso valor del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, quien entregó su vida al morir por nuestros pecados, y lo haremos desde la perspectiva de dos grupos de hermanos, los Gálatas y los Filipenses, observando lo que el Espíritu Santo nos enseña en estas dos cartas enviadas a las iglesias de Galacia y Filipos. El apóstol Pablo visitó a las iglesias de Galacia en cada uno de sus viajes misioneros, y esta carta a los Gálatas tiene un mensaje en particular para todos nosotros, porque fue escrita para personas que en muchos aspectos son como nosotros y que vivían acosados por diversos distractores mundanos y también por doctrinas, cultos y sectas, queriendo hacer caer en el engaño y así dejar o separarlos del Evangelio de la gracia, lo cual, de no estar firmes en la fe, lograrán su objetivo. El enemigo es el mismo desde entonces hasta hoy en día, con la diferencia que sus ataques hoy son más sutiles. Por tanto, debemos identificar y estar conscientes de lo que se vale Satanás en el presente para que los creyentes no obedezcan a la verdad. Al estudiar estas epístolas, hagámoslo poniendo toda nuestra atención y disposición de corazón para mantenerse firmes en la fe, ya que tanto en los tiempos de Pablo como hoy en día se introducen falsas enseñanzas de falsos maestros introducidos a escondidas que entraban y entran para espiar nuestra libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2:4. Al respecto, Judas en su epístola dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Es por esto, hermanos, que se debe tener presente, y además que sirva de advertencia, que la estrategia que usa el enemigo, como son la discreción y sutileza con que presenta algo que ver y oír y que satisface al hombre. Sin embargo, todo eso es pecado y por lo tanto desagradable a Dios. También lo que logra Satanás es inutilizar al creyente, cerrar sus labios y opacar la luz del testimonio. Esto precisamente sucedió con los creyentes de Galacia, ya que, para sorpresa y asombro del apóstol Pablo, los Gálatas desecharon la gracia de Dios, y el asombro se debía a la forma tan rápida o temprana después de que él los visitó, y escucharan el Evangelio de la gracia y lo aceptaran, y ahora prestan atención a las falsas enseñanzas y se entregan a sus propios deseos. Gálatas 1:6. Una marcada diferencia de lo que se nos dice de las iglesias en Macedonia, donde estaba la iglesia de Filipos, de la cual se dice que asimismo se dieron primeramente al Señor, porque conocían la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 8:5 y 9. Que esto último sirva de ejemplo,
ya que estamos viviendo los tiempos peligrosos de los que habla el Espíritu Santo en 2 Timoteo 3:1. Y también tener presente que la venida del Señor Jesucristo es inminente. Esta pandemia debió dejar enseñanzas al hombre respecto a la vulnerabilidad, fragilidad insignificante e indefenso que es, y por lo tanto debió y debe buscar al soberano Rey y Creador del universo. Pero tristemente se ha observado que solo en los momentos críticos, en los momentos de miedo, se acordaron, buscaron y clamaron a Dios. Pero pasó el tiempo, según ellos, y nuevamente caen en el olvido y siguen su vida buscando las cosas del mundo, lo material, lo que da satisfacción a su ego, y se olvidan de lo verdaderamente importante, que son las cosas espirituales que alimentan el alma y el espíritu, las cuales la encontrarán leyendo y escudriñando las Escrituras, y darse un tiempo para estar en comunión con Dios, con su familia, y reunirse con los hermanos para alabar e instruirse en la palabra que se nos dejó escrita en la Biblia, que es su voluntad, y que todos deben someterse a ella y obedecerla. Deseo fervientemente que al estudiar las lecciones con base en las epístolas del apóstol Pablo a los Gálatas y a los Filipenses, los haga reflexionar y valorar lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Como se dijo al principio, el título de esta lección 1 es Conforme a la voluntad de Dios. Los hechos históricos descritos en la Biblia nos relatan que durante sus primeros viajes misioneros el apóstol Pablo visitó el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, predicando el glorioso mensaje de salvación que se alcanza únicamente por la fe en Cristo Jesús. Muchos que escucharon el Evangelio se convirtieron y derivado de esto se formaron varias iglesias. Hechos 14:23. Algunas de estas estaban localizadas en Galacia. Cuando el apóstol Pablo salió de esta región, falsos maestros aprovecharon para entrar e introducir doctrinas erróneas y pervertir el Evangelio. Gálatas 1:7. Enseñando que la salvación se alcanzaba por la fe en Cristo, siempre y cuando ésta fuera acompañada por el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, su mensaje era una mezcla de cristianismo y judaísmo, de gracia y de ley, y también una mezcla de Cristo y de Moisés. Esta es una de las falsas enseñanzas, una forma de pervertir el verdadero y santo evangelio de Jesucristo. Acción que sigue vigente hasta nuestros días, donde los falsos maestros tergiversan añadiendo algo más al evangelio de la gracia que es por fe, y únicamente por la fe en Jesucristo. A todos aquellos que predicaban diferente evangelio, la sentencia de Pablo fue: sea anatema, es decir, sea maldito. Sentencia que lo expresó en el verso 8 y lo repitió diciendo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por esa razón es interesante leer y tener en nuestra mente y corazón lo que el apóstol Pablo dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Y también el apóstol Pedro, dirigiéndose al Sanedrín, que era el tribunal supremo religioso de los judíos, a quien dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Estas son las grandes verdades del Evangelio del Señor Jesucristo y sus apóstoles. Y es lo que todos los creyentes debemos enseñar y proclamar, confirmando con esto que sigo y permanezco en el verdadero Evangelio,
que el Señor Jesucristo le reveló a Pablo y éste lo hizo a los gentiles. En aquellos tiempos las falsas enseñanzas afectaron la fe de muchos cristianos, lo cual causó tristeza y desilusión que invadieron el corazón del apóstol al enterarse de tales noticias. Esto fue lo que motivó al apóstol escribir esta carta a sus amados hijos en la fe. En su carta expone el verdadero carácter de la salvación, la cual procede solo de la gracia de Dios y no puede ser ganada por el cumplimiento de la ley, y afirma en forma categórica que las buenas obras no son condición de la salvación, sino un fruto de ella. Ahora bien, es importante remarcar que la fe no es en realidad lo que nos da mérito o merecimiento alguno, pero sí es el medio por el cual el creyente se afianza a la salvación de Dios en Cristo. Por tanto, es Cristo quien nos salva. En el texto indicado para esta lección dice: Nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí el apóstol hace una maravillosa declaración respecto a la obra de Cristo en la cruz y su poder libertador. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, siendo su muerte voluntaria y definitiva, que satisfizo las demandas justas de Dios el Padre para con los pecadores, reconciliando al hombre con Dios y propició la redención de la humanidad. Al leer y escuchar la gran verdad, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, estimados hermanos, no hay nada que usted ni yo podamos añadir al valor del sacrificio de Cristo. Nada. Él se entregó a sí mismo. O pregunto, ¿qué es lo que usted puede dar? ¿Alguna cosa? ¿Puede usted agregar algo a su sacrificio? Él se entregó voluntariamente a sí mismo por nuestros pecados. Qué hermoso, maravilloso y glorioso es esto. En lo personal me faltan palabras para explicar y comprender esta gran verdad. Pero considero que el Señor, cuando se dio a sí mismo, dio y entregó todo por amor a usted y a mí. Por tanto, no pudo haber entregado nada más. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esta es la razón por la cual el Señor demanda de sus hijos que se entreguen a Él en forma completa, dando su tiempo, sus fuerzas, dones, talentos y todo su ser, es decir, su espíritu, alma y cuerpo, en agradecimiento y en respuesta a su infinito amor por nosotros. En este capítulo 1, el apóstol Pablo enfatiza que el evangelio que él predicaba es una revelación directa del Señor Jesús, por lo que afirma una vez más que la revelación no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso dijo el apóstol en Gálatas 1, 11 y 12. También los judaizantes ponían en duda el mensaje del apóstol y además cuestionaban su apostolado y ponían una sombra de duda sobre la validez de la autoridad del apóstol Pablo. Es por esto que él trató este asunto con ellos y a demostrarles que su apostolado se basaba en el hecho de que él había sido llamado directamente por revelación del Señor Jesucristo y comisionado para un ministerio único hacia los gentiles. Gálatas 2:8. También en Gálatas 1:15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí resaltan 3 frases. La primera, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. El apóstol Pablo sabía que aún antes de su nacimiento había sido apartado para una misión especial por el Espíritu Santo, quien dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Segunda frase, y me llamó por gracia, por su gracia. Aquí hace referencia al llamado que recibió el Señor en el camino a Damasco. Asimismo, también se deja ver la gracia y misericordia del Señor, ya que en ese momento, por sus hechos, merecía el juicio y castigo eterno. Pero Cristo, en su maravillosa gracia, lo salvó y lo envió a predicar la fe que antes en repetidas ocasiones trató de destruir. Tercera frase, para revelar a su Hijo en mí. En esta frase se nos da una agradable noticia del que tuvo el Señor para con Pablo y también para con todos los creyentes al llamarnos. El propósito de todos nosotros los creyentes es revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros y por consecuencia representemos al Señor Jesús ante el mundo. Surgen preguntas. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Somos dignos representantes, dignos testigos y dignos heraldos del Señor? Cada uno tendrá su respuesta. Porque Pablo, a pesar de las circunstancias en que se encontraba, él estaba encarcelado. Esto no fue impedimento para cumplir cabalmente la tarea por el Señor. El apóstol Pablo pudo decir: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6:20. Esto es digno de imitar por parte de todos nosotros. Hermanos, ustedes y yo, al igual que el apóstol Pablo, fuimos apartados, fuimos escogidos. Eso lo pueden ver en Efesios 1:4 y 2 de Tesalonicenses 2:13. Y también fuimos llamados a ser de Jesucristo, para que anunciemos sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. ¿Cómo estamos cumpliendo cada uno de nosotros con la tarea que el Señor nos ha dado? ¿Por mi testimonio soy alabado o glorifican a Dios en mí? Los cambios y la transformación de nuestras vidas son fuentes de alabanza y gloria a Dios. Hermanos, el llamado es a que permanezcan fieles y sigan en el verdadero evangelio de la gracia. Sigan y apliquen en su vida los consejos divinos para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Y no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hebreos 13:9. Y manténganse en forma permanente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos nuestra gratitud por la bendición que nos ha dado de iniciar un nuevo trimestre con nuevos estudios en base a tu palabra. Las epístolas de los Gálatas y Filipenses. En ellas, como hemos visto, encontramos grandes verdades que nos alientan a seguirte y serte fieles. Gracias, Señor Jesucristo, por amarnos, por entregar tu vida por nuestros pecados, y sabemos que si permanecemos en ti, tú nos libras del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, pero asidos de tu buena mano,
estamos seguros y confiados porque tú nos cuidas y tú nos proteges. Y además nos das la valentía para rechazar todas aquellas falsas doctrinas y enseñanzas. Señor, haznos ser conscientes y así valorar todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros. Que en nuestro peregrinar por este mundo verdaderamente seamos luz en las tinieblas y que con denuedo proclamemos el santo evangelio de la gracia, y que nuestros hechos y conducta sea aquella que dé gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Señor nuestro, gracias por esta bendición tan grande que nos has de escudriñar tu palabra. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.